En algún momento, casi todas las personas han experimentado esa sensación incómoda, casi dolorosa, de aceptar algo que claramente no debería ser tolerado. Esa línea invisible, que sin darnos cuenta parece moverse cada vez más lejos, permitiendo que se instalen comportamientos o actitudes que afectan nuestro equilibrio interior y nuestra paz mental. La palabra tolerar suele entenderse de forma sencilla, como si fuera solo aguantar algo sin que tenga mayor peso. Pero bajo esa aparente simplicidad, tolerar es un concepto mucho más profundo, especialmente cuando se lo mira desde la psicología analítica. Tolerar no es simplemente soportar una situación incómoda o desagradable. Va mucho más allá. Tolerar implica un proceso complejo donde la psique entra en una negociación interna constante entre lo que acepta y lo que rechaza, entre lo que pone en la luz de la conciencia y lo que es relegado a la sombra, esa parte oculta, reprimida y no integrada de la personalidad. No se trata solo de convivir con ciertas actitudes o comportamientos ajenos, sino de cómo esas actitudes repercuten en el mundo interno de cada persona, en la relación que mantiene con sí mismo y en el respeto que se tiene como individuo. Cuando alguien elige tolerar ciertas actitudes dañinas o tóxicas, el impacto no queda solo en la superficie de la interacción externa. La psique comienza a sufrir una erosión lenta y silenciosa. Es como un río que alimenta la vida interna y que, poco a poco, se contamina con residuos invisibles. Al principio, esa agua sucia puede pasar desapercibida, pero con el tiempo, el agua se vuelve turbia y difícil de beber. Este río que se contamina es el flujo energético que sostiene la salud mental y emocional. La tolerancia, en este sentido, no es una aceptación inocua. No es simplemente permitir o ignorar. Es abrir una puerta, consciente o inconscientemente, para que la sombra tome protagonismo y comience a proyectarse desde el inconsciente hacia la vida consciente. La sombra, según Jung, representa todo aquello que hemos reprimido, negado o no reconocido en nosotros mismos. Cuando se toleran actitudes dañinas, la sombra encuentra terreno fértil para manifestarse. Muchas veces, termina por controlar áreas importantes de nuestra vida sin que lo notemos. Este acto de tolerancia muchas veces nace del miedo al conflicto, el miedo a perder, a quedar solo, a desestabilizar la aparente armonía de una relación, sea esta personal, familiar o laboral. También puede surgir de creencias arraigadas, como la idea de que así son las personas, hay que aceptar a los demás como son, o incluso yo debo ser tolerante porque así soy buena persona. Pero estas ideas pueden ser trampas disfrazadas de virtud. Lo que se desconoce es que cada vez que se acepta una actitud que hiere, se entrega una parte del poder personal. Se crea un patrón inconsciente donde la dinámica de sufrimiento se repite una y otra vez, y la sombra, alimentada por esa energía inconsciente, crece en fuerza y alcance. El resultado de tolerar actitudes tóxicas o dañinas es una pérdida progresiva de autoestima y autenticidad. La persona comienza a dudar de su propio valor, de sus necesidades y deseos. Se instala una grieta interior que obliga a construir máscaras para esconder el desgaste emocional que se acumula. Así, se perpetúa un desgaste invisible, profundo, que no solo afecta la relación con el otro, sino la relación fundamental que cada uno tiene consigo mismo. Una manera de ilustrar esta realidad es imaginar la psique como una casa con muchas ventanas que representan los diferentes espacios de la conciencia. Cada actitud negativa que se tolera es como una ventana rota por donde se filtran el frío, la humedad y el polvo. Al principio, la persona puede no darse cuenta o minimizar el daño, pero con el paso del tiempo, la estructura de la casa comienza a debilitarse. El calor interno, la energía vital, se escapa por esas grietas, y la seguridad se vuelve precaria. Reconocer las ventanas rotas y decidir repararlas significa aceptar lo que se ha tolerado y empezar a recuperar el espacio propio y la integridad. Este proceso de aceptación de los límites propios y del respeto hacia uno mismo es lo que da sentido a la idea de poner límites conscientes. No se trata de un acto superficial o meramente social. Es un acto profundo de amor propio y de respeto por la propia existencia. La sombra, en sus formas más sutiles, intenta mantenernos en esa zona de malestar disfrazada de costumbre, peor aún, de amor mal entendido. No ceder a esta sombra es el primer paso para empezar a vivir con autenticidad y plenitud. Desde un punto de vista psicológico, tolerar actitudes nocivas genera una disonancia interna.
La mente consciente puede justificar la situación con explicaciones lógicas y racionales, pero el inconsciente registra cada renuncia, cada sacrificio al bienestar personal. Esa acumulación de tensiones se manifiesta en conflictos emocionales que pueden presentarse como ansiedad, frustración, sentimientos de impotencia o incluso como enfermedades psicosomáticas. Estudios en psicología han demostrado que cuando las personas no establecen límites claros, la sensación de control se reduce y el estrés aumenta significativamente. Este desgaste no solo afecta la salud mental, sino que también disminuye la capacidad de respuesta ante nuevos conflictos, creando un círculo vicioso donde la tolerancia a lo dañino se vuelve norma y no excepción. En definitiva, tolerar ciertas actitudes es un acto que va más allá de lo social y lo cotidiano. Es un diálogo silencioso pero profundo entre lo aceptado y lo reprimido, y esa balanza es la que determina gran parte de la calidad de vida psicológica y emocional. Reconocer esto es fundamental para empezar a recuperar el poder personal, sanar heridas invisibles y construir una existencia con mayor respeto y autenticidad. El camino para dejar de tolerar no es sencillo ni rápido. Requiere de un trabajo consciente para identificar qué se está permitiendo y por qué. Pero esa toma de conciencia es el primer paso para transformar la relación que se tiene con uno mismo y con el entorno. Es un llamado a despertar, a detenerse y a preguntarse: ¿qué estoy tolerando que me hace daño? ¿Dónde está mi límite personal? Y, sobre todo, ¿cómo puedo empezar a protegerlo para vivir con mayor plenitud? Estos son los 10 comportamientos o actitudes que nunca debemos tolerar. Número 1. La manipulación. La manipulación es una actitud sutil pero extremadamente dañina. Se trata del intento consciente o inconsciente de controlar o influir en los demás para obtener un beneficio propio, muchas veces a costa de sus límites y necesidades. En el día a día, la manipulación puede manifestarse a través de la culpa inducida, las mentiras a medias, el victimismo calculado o la distorsión de la realidad para confundir al otro. En las relaciones personales, puede presentarse como un chantaje emocional. Si me quieres, harás esto. O si no haces esto, te voy a dejar. En el entorno laboral, puede tomar la forma de jefes que utilizan el miedo o la intimidación para lograr resultados. Socialmente, se percibe en dinámicas donde se juega con las emociones ajenas para lograr aceptación o ventajas. Desde la perspectiva junguiana, la manipulación es una manifestación clara de la sombra proyectada. El manipulador externaliza su propia falta de control interno y su necesidad de poder disfrazado. Proyecta en el otro esa parte oscura, buscando dominar para no enfrentarse a su propia vulnerabilidad. La persona que tolera esta manipulación comienza a interiorizar una voz interna crítica y autodestructiva, que mina su autoestima y autonomía. Las consecuencias de tolerar la manipulación incluyen una creciente pérdida de confianza en uno mismo, un debilitamiento de poder personal y la creación de patrones donde se repite la dinámica de dependencia emocional. El autosabotaje aparece cuando la persona acepta ser moldeada o influida contra su voluntad, olvidando sus propios deseos y valores. Número 2. La deshonestidad. La deshonestidad no se limita solo a las mentiras flagrantes. También abarca las omisiones, las medias verdades y cualquier forma de engaño que desvirtúe la confianza. En lo cotidiano, puede parecer algo normal decir pequeñas mentiras para evitar conflictos o problemas. Sin embargo, tolerar la deshonestidad en relaciones cercanas o profesionales es una forma de permitir que la verdad y la integridad se erosionen. Ejemplos cotidianos incluyen parejas que ocultan información importante, compañeros de trabajo que no reconocen el esfuerzo ajeno o amigos que traicionan confidencias. En lo social, puede verse en discursos políticos o mediáticos plagados de falsedades o manipulación de hechos. Jung consideraba la verdad como un principio fundamental para la individuación. La deshonestidad es una forma de mantener la psique en un estado fragmentado, donde la realidad se distorsiona para proteger al ego o evitar enfrentar conflictos. Quien tolera la deshonestidad, inconscientemente permite que esa sombra que rehúye la realidad y evita el crecimiento, invada su mundo interior. La consecuencia inmediata es la pérdida de confianza, no solo en el otro, sino también en la propia percepción de la realidad. Esto puede generar confusión interna, ansiedad y la sensación de estar atrapado en una red de engaños que impiden avanzar hacia una vida auténtica. Número 3. La falta de respeto.
La falta de respeto se manifiesta en múltiples formas, desde comentarios despectivos y burlas, hasta la ignorancia deliberada de los límites personales. No respetar a alguien significa negarle su dignidad y autonomía. Aunque a veces se normalice o justifique, la falta de respeto es una actitud corrosiva para cualquier relación. Puede observarse en personas que constantemente interrumpen, que descalifican opiniones o que no valoran el tiempo y el espacio ajeno. En el trabajo, puede presentarse como microagresiones o trato indiferente. En la sociedad, la falta de respeto puede tomar la forma de discriminación o intolerancia hacia la diversidad. Para Jung, la falta de respeto es un reflejo de la sombra del ego inflado o herido. Quien irrespeta a otros suele estar desconectado de su propio valor interno y busca afirmar su poder a través de la degradación del otro. La persona que tolera esta actitud interioriza ese desprecio y comienza a fragmentar su autoconcepto, disminuyendo su sentido de pertenencia y valía. Las consecuencias de permitir la falta de respeto son el debilitamiento del amor propio, la aparición de conflictos internos de identidad y la apertura a dinámicas de abuso o sumisión. Se genera una brecha profunda entre lo que la persona es y lo que acepta que se haga con su presencia. Número 4. La irresponsabilidad. La irresponsabilidad no se refiere solo a incumplir tareas o deberes. Es la actitud que minimiza o niega la importancia de las propias acciones y decisiones, especialmente cuando estas afectan a otros. En las relaciones, la irresponsabilidad puede ser el incumplimiento constante de compromisos, la negación de las consecuencias o la falta de disposición para enfrentar problemas. Un ejemplo típico es quien siempre olvida sus responsabilidades, espera que los demás solucionen sus problemas o evita enfrentar los conflictos que genera. En el entorno laboral, la irresponsabilidad puede dañar proyectos enteros y generar un clima de desconfianza. Desde la óptica junguiana, la irresponsabilidad es la sombra del ego inmaduro, que rehúye el crecimiento y la confrontación con la realidad. Es un mecanismo de evasión que impide la integración de la sombra y la realización del proceso de individuación. Tolerar la irresponsabilidad implica cargar con el peso de las consecuencias ajenas, generar resentimiento y perder la capacidad de delegar o confiar. Además, se perpetúa un patrón donde la persona asume más de lo que le corresponde, sacrificando su bienestar en un esfuerzo inútil por mantener una ilusión de control. Número 5. La agresividad pasiva. La agresividad pasiva es una forma encubierta de hostilidad. No se manifiesta con golpes o gritos, sino con silencios, evasivas, sarcasmos y actitudes que dañan sin confrontar abiertamente. Es una manera de expresar el descontento sin asumir la responsabilidad directa del conflicto. En las relaciones, la agresividad pasiva puede ser un arma sutil que genera confusión y desgaste emocional. Por ejemplo, ignorar deliberadamente a alguien, hacer comentarios hirientes disfrazados de broma o sabotear sin expresar abiertamente la molestia. Jung entendería esta actitud como una manifestación de la sombra reprimida que no encuentra otra forma de expresarse. La persona que usa agresividad pasiva no ha integrado sus emociones negativas ni sus conflictos internos, y por ello recurre a mecanismos indirectos para defenderse o atacar. Quien tolera la agresividad pasiva se ve atrapado en una dinámica de incertidumbre y sufrimiento silencioso. El impacto interno es profundo. Se genera una sensación de traición emocional, inseguridad y una lucha interna por comprender qué está ocurriendo. Esto disminuye el poder personal, porque la claridad y el diálogo genuino se ven reemplazados por juegos de poder inconscientes y destructivos. Número 6. La envidia. La envidia es una emoción silenciosa pero corrosiva. Va más allá del simple deseo de tener lo que otro posee. Es un resentimiento que surge cuando el éxito, la belleza, la paz o la autenticidad del otro activan una herida no sanada en quien observa. Esta emoción se oculta tras halagos forzados, silencios incómodos o consejos que, en el fondo, intentan desestabilizar. En las relaciones personales, se manifiesta como esa persona que no puede celebrar tus logros sin cambiar de tema, minimizar tus esfuerzos o contarte una historia aún más impresionante. En lo laboral, se filtra en actitudes pasivo-agresivas, sabotaje sutil, competencia desleal y una constante resistencia al reconocimiento ajeno. En lo social, la envidia crea murmuraciones, exclusión y la necesidad constante de descalificar al otro para preservar una autoestima frágil. Desde la visión de Jung,
La envidia es una proyección directa de la sombra. El envidioso no puede integrar ciertas cualidades en sí mismo, así que las proyecta con rabia en quienes se las expresan. Lo que no acepta en su interior: talento, fuerza, autenticidad, belleza, luz, lo odia en el exterior. Tolerar la envidia es aceptar convivir con una energía que intoxica lentamente. A nivel interno, contamina la autoestima, genera dudas injustificadas y puede incluso hacerte esconder tus dones para no incomodar. Esto te desconecta de tu propia luz, y ahí empieza el autosabotaje, cuando inconscientemente eliges no brillar para no provocar. Número 7. La indiferencia. La indiferencia no es neutralidad, es desconexión. Es una actitud de no involucrarse emocionalmente, de no validar la existencia del otro. A veces es más dolorosa que el rechazo explícito, porque deja un vacío donde debería haber presencia, respuesta, humanidad. En la vida cotidiana, se experimenta cuando alguien no te escucha, te ignora deliberadamente, o responde con desdén a tus emociones. En relaciones íntimas, se convierte en una forma de violencia silenciosa. La indiferencia duele porque niega, porque borra. En ambientes laborales, destruye la motivación, líderes que no reconocen, compañeros que no se interesan, equipos donde nadie se conecta realmente. Para Jung, la indiferencia nace de una desconexión profunda con el propio mundo emocional. Es la sombra que teme sentirse, teme vincularse, teme abrirse a la vulnerabilidad del contacto auténtico. Se protege evitando, distanciándose, congelándose. Tolerar la indiferencia ajena es aceptar que tus emociones no importan, que tus necesidades no serán vistas. A nivel interno, esto construye una narrativa de invisibilidad y carencia, que te lleva a aislarte o a intentar ganar atención de formas poco saludables. Y poco a poco, el alma se enfría. Número 8. La crítica destructiva. La crítica destructiva no corrige, hiere. No busca el crecimiento del otro, sino afirmar el propio poder a través del juicio. Se expresa con sarcasmos constantes, burlas disfrazadas de humor, comentarios que siempre encuentran el defecto, nunca el valor. En el hogar, puede venir de figuras de autoridad que nunca validan, que exigen perfección pero no ofrecen apoyo. En el trabajo, crea ambientes de miedo, donde la innovación y la espontaneidad mueren. En lo social, es el chisme disfrazado de opinión, que reduce a los demás a objetos de escarnio. Desde la psicología junguiana, quien critica destructivamente suele proyectar en el otro aquello que no acepta en sí mismo: su inseguridad, su miedo a fracasar, su propia rigidez. La crítica se convierte en un mecanismo de defensa del ego herido. Tolerar esta actitud es permitir que esa voz se instale en tu mente, como un eco constante que limita, que impide arriesgar, que frena el crecimiento. El autosabotaje se refuerza cuando esa crítica externa se convierte en tu voz interna, y ya no necesitas que nadie más te humille, porque tú mismo lo haces. Número 9. La arrogancia. La arrogancia es una máscara que oculta una profunda herida de inferioridad. Quien es verdaderamente seguro no necesita imponerse. La arrogancia se manifiesta como superioridad, desprecio por las opiniones ajenas, negación de errores y una necesidad constante de tener la razón. En lo cotidiano, es el amigo que siempre interrumpe para contar su versión mejorada, la pareja que nunca pide disculpas, el jefe que no admite sugerencias. En lo social, bloquea el diálogo, impide el aprendizaje mutuo y crea barreras que aíslan. Jung entendía la arrogancia como una inflación del ego. Es el yo desconectado del self, que se identifica con la luz y niega la sombra. Es una defensa contra el vacío interior. El arrogante no se permite dudar, ni mostrarse vulnerable, porque teme perder el control. Tolerar esta actitud erosiona tu poder. Cuando permites que alguien arrogante defina las reglas, poco a poco tu voz se apaga. Te adaptas, te acomodas, te achicas. Y así, la individuación se detiene, porque dejas de ser tú mismo para no provocar al otro. Número 10. La victimización constante. La victimización constante no es lo mismo que atravesar un dolor real. Todos sufrimos, todos somos vulnerables, pero esta actitud se instala como una identidad. Yo no puedo, yo no tengo la culpa, yo siempre sufro. Es una narrativa que niega el poder personal y pone toda la responsabilidad afuera. En la vida diaria,
Es esa persona que siempre se queja, pero nunca actúa, que encuentra una excusa para todo y una razón para no cambiar. En las relaciones, genera dinámicas de dependencia. El otro se convierte en salvador o en agresor, y el vínculo gira alrededor del sufrimiento. En lo laboral, contamina la productividad y genera círculos viciosos donde todo parece un problema, pero nadie busca soluciones. Desde la mirada junguiana, esta actitud es un escape. Es una forma de evitar el enfrentamiento con la sombra, porque asumir responsabilidad implica mirar lo que duele, cambiar, actuar, y eso da miedo. Tolerar la victimización constante no solo agota, también te arrastra. Puedes sentir culpa por no ayudar lo suficiente, frustración por cargar lo que no te corresponde, o incluso empezar a ver la vida desde esa misma lente de impotencia. Internamente, el contacto con este patrón puede desconectarte de tu centro y hacerte sentir que el cambio no es posible. Poner límites conscientes es uno de los actos más poderosos para proteger la integridad emocional y psicológica. La individuación, ese proceso central en la psicología analítica, no es solo un ideal abstracto, sino una herramienta viva que permite reconocer con claridad que es aceptable y que no dentro de las relaciones y la propia vida. Individuar significa diferenciarse, tomar conciencia de las propias sombras y aspectos inconscientes, y decidir no tolerar aquello que lastima o desestabiliza. Esta tarea requiere valentía, pues implica mirar sin miedo hacia las partes ocultas de uno mismo, aceptar la complejidad interna y responsabilizarse de la propia realidad. No es un camino sencillo, porque la sombra que cada persona lleva dentro se ha formado a partir de experiencias, miedos y patrones que se arraigan profundamente, y enfrentarlas implica desarmar viejas defensas y creencias limitantes. Para no tolerar actitudes dañinas, primero es necesario entrenar la autoobservación. Este acto consciente de observar pensamientos, emociones y reacciones sin juzgar abre un espacio donde se puede distinguir entre lo que se puede aceptar y lo que debe ser rechazado. La autoobservación es la linterna en la oscuridad de la sombra, que revela sus formas para poder confrontarlas. Sin este ejercicio, las respuestas suelen ser reactivas o automáticas, dejando que el inconsciente dicte las reglas sin que la conciencia tenga voz. El diálogo interno es otra herramienta esencial. Muchas veces, tolerar lo intolerable ocurre porque la voz interna que defiende los límites está debilitada o silenciada por condicionamientos sociales, miedo al rechazo o culpa. Fortalecer este diálogo implica escucharse, validar las propias necesidades y deseos, y aprender a decir no sin culpa ni justificaciones excesivas. Es un acto de amor propio reconocer cuando una situación o actitud afecta el bienestar y decidir alejarse o marcar límites claros. Sanar la sombra personal es un proceso que acompaña la puesta de límites. La sombra, con todas sus figuras, miedo, rabia, inseguridad, vulnerabilidad, no desaparece al decir basta, sino que se integra, se reconoce y se transforma. Este trabajo profundo permite que la reacción frente a las actitudes nocivas sea clara y firme, sin caer en la agresividad ni la sumisión. Así, la persona no solo se protege, sino que también madura emocionalmente, dejando de repetir patrones tóxicos que le impiden avanzar. Un ejemplo claro es cuando alguien enfrenta la crítica destructiva. No solo se trata de rechazar la agresión externa, sino de observar internamente qué herida activa esa reacción, para que la respuesta sea consciente y no reactiva. De este modo, el poder personal crece y se fortalece el equilibrio emocional, haciendo que las heridas internas pierdan su control sobre el comportamiento. De esta manera, no solo se protege el espacio personal, sino que también se contribuye a relaciones más auténticas y respetuosas, donde el respeto propio se refleja en el respeto hacia los demás. Poner límites conscientes es una forma de comunicación profunda con uno mismo y con el mundo, donde la autenticidad es la base para vínculos saludables y sostenibles. Esta reflexión final invita a mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué toleras hoy que deberías dejar ir? ¿Qué actitudes en tu entorno te roban energía y limitan tu crecimiento? Responder a estas preguntas es el primer paso para una vida más consciente y libre, donde el respeto y la dignidad personal se vuelven pilares fundamentales. Cada persona tiene la capacidad de decidir qué acepta y qué no, construyendo así un espacio de respeto y autenticidad donde florece la individuación. Este acto de decisión es liberador y necesario para el bienestar profundo,
pues solo al proteger el propio espacio interior es posible avanzar hacia la plenitud. Vivir con conciencia y respeto hacia uno mismo es un acto revolucionario. Es reconocer el valor propio, establecer límites saludables y abrirse a la transformación profunda. Es un compromiso diario que impulsa a construir una vida desde la integridad y el amor auténtico, dejando atrás las máscaras y las sombras que limitan la verdadera expresión del ser. Que este proceso sea una invitación constante a despertar el poder interno y a caminar con firmeza hacia una existencia más plena, auténtica, en equilibrio con uno mismo y el mundo.